Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ocampo. El día de hoy vengo a socializar el tema eh, de las estructuras cráneo y cara. Vamos a empezar por el cráneo. El cráneo, como ya sabemos, es un conjunto de huesos que se encuentran unidos por articulaciones de la región de la cabeza y forman la cavidad craneana, que esta es la encargada de proteger al cerebro y los demás órganos de los sentidos. Eh, el cráneo hace parte de una de las estructuras más importantes del cuerpo, porque pues como ya sabemos, la cabeza es el principal eje motor del cuerpo. En el cráneo existen tres articulaciones sinoviales. Tenemos la temporomandibular, estas son las que se establecen dentro de los huesillos al lado del oído, que serán estudiados en el sistema nervioso. Todo esto es una cadena de comunicación. De las estructuras del cráneo podemos tomar múltiples estudios radiológicos. Entre ellos tenemos, en radiografía de cráneo tenemos una proyección anteroposterior, tenemos la proyección anteroposterior axial, método Downey, tenemos la proyección lateral. Contamos también con la radiografía de la base del cráneo. En la radiografía de la base del cráneo tenemos proyecciones como la submentovertebral, la axiolateral, lateral derecho o izquierdo. Tenemos la radiografía de la silla turca lateral. Contamos con una anteroposterior axial, método Downey, una posterior anterior axial. En ella también, en el cráneo también tenemos la toma de la radiografía de mastoides. Para la radiografía de mastoides contamos con las proyecciones axiolateral, método Lau, tenemos axiolateral, método Schuger, oblicua anteroposterior, método Chaucer, tenemos la posterior anterior o transorbitaria, tenemos la anteroposterior axial, método Downey, tenemos la oblicua anteroposterior, el método Stevers. Todas estas con fines diagnósticos en pro de la ayuda del paciente y de ayudar al médico a diagnosticar patologías que se encuentren en la estructura anatómica del mismo. Continuamos con la estructura de la cara. La estructura de la cara es un conjunto de huesos unidos por articulaciones de la región de la cabeza, formando la cavidad craneana, protege el cerebro y los órganos de los sentidos. En la cara también vamos a encontrar múltiples huesos que hacen parte de muchos estudios radiológicos. Entre ellos tenemos la radiografía de cara en proyección parieto-ancantial, método Waters, tenemos la proyección lateral, tenemos la anteroposterior de cráneo, tenemos la submentovertebral y tenemos radiografía de órbitas. En estas las podemos tomar en una proyección de parieto-ancantial, método Waters. Tenemos la posterior anterior axial en método de Calderwood. Tenemos una oblicua orbitoparietal en método de Reiche o Rice. Tenemos la oblicua axial parieto-orbital y tenemos otro estudio radiográfico que es la radiografía del agujero o conducto óptico. En ella tenemos dos proyecciones, que es la oblicua orbitoparietal o método de Reiche, la oblicua axial parieto-orbitaria. Tenemos también la radiografía de la articulación temporomandibular. En ella tenemos diferentes proyecciones. Tenemos la axiolateral con boca abierta o boca cerrada, derecha e izquierda. Contamos con la oblicua axiolateral, boca abierta, boca cerrada, derecha e izquierda. Tenemos la axial anteroposterior, el método Downey. Y tenemos también un estudio para los senos paranasales. Tenemos la radiografía en proyecciones de parieto-ancantial, método Waters, tenemos la posterior anterior axial, método Calderwood, tenemos una proyección lateral y tenemos también la submentovertex en la cara. Son muchos más los estudios que se pueden realizar por las diversas estructuras. Tenemos radiografías de los huesos propios de la nariz. Para este podemos tomar la proyección
paretoancantial método Waters, una lateral bien sea derecha o izquierda. Tenemos también radiografía para el arco cigomático. En esta podemos tomar proyecciones de tipo anteroposterior axial, el método Towning. Tenemos la submento vertex, tenemos proyección tangencial derecha e izquierda. Tenemos también la radiografía de maxilares. En esta podemos tomar también en proyección pareto ancantial método Waters. Tenemos la anteroposterior de cráneo, la lateral de cara. Contamos también con radiografía de mandíbula. En esta tenemos una proyección posterior-anterior y anteroposterior axial en método Towning. Tenemos radiografía también para el cuerpo mandibular. En esta vamos a tomar una proyección posterior-anterior del cráneo. Tenemos también oblicuo axiolateral y derecha o izquierda. Otro estudio radiográfico que realizamos en los huesos de la cara es la radiografía de sínfisis mentoniana. Acá vamos a tomar una proyección anteroposterior axial. Y por último tenemos la radiografía del jabón faríngeo, dando así lugar a múltiples estudios que se van a realizar en diversos huesos que componen tanto cara como cráneo, siendo estos una de las estructuras más grandes y complejas del cuerpo humano.